así que vamos a tratar de hacérselo un poquito incómodo y un poco ameno también. Bien, para empezar me gustaría leer desde la primera página de la novela, antes de hablar, decir cualquier cosa. Que, por supuesto, ¿cuál es el título, María? Piedras preciosas. Piedras preciosas. Ya hablaremos de eso. Bien. Primera página del primer capítulo. Los hechos pasados aparecen como fotografías, como breves películas. La vida quiso que así sucedieran. Muchas veces pensé si el destino existe, si está marcado como un camino inequívoco del que es inútil apartarnos, o si uno elige sus actos, sus palabras, sus decisiones. No tengo respuestas para eso, pero sea de una u otra manera, tengo la certeza de que el devenir de la vida hace que demos vuelta el caleidoscopio de tanto en tanto y que todo se vea de manera diferente. Aquella mañana nos dispusimos a trabajar, por orden de la profesora de lengua, en una tarea grupal. Lucía permanecía como siempre solitaria, abstraída, sin sentir la mínima atracción por la consigna ni por comunicarse con el resto. Yo la observaba desde hacía tiempo. Había en su imagen una especie de misterio, una belleza insulsa, un rostro lleno de luz, pero teñido de gris. Me paré de pronto, en un arrebato, y la invité a participar sin el consentimiento de las otras integrantes del grupo, que la miraban con desconfianza. Se puso de pie lentamente, sin mostrar entusiasmo, y se sentó frente a mí. Al cabo de una hora, habiendo pronunciado apenas alguna palabra y sin realizar ningún aporte a la cuestión que nos unía, volvió a su lugar con el mismo desinterés, con el mismo silencio que cruzaba de punta a punta su interior. Bien, así comienza esta novela sobre la que vamos a hablar hoy. Y, perdón, vengo a dar clase y tengo la garganta seca. Me gustaría empezar mencionando algunas cuestiones. La novela tiene, y ya se tocará más adelante este tema, una protagonista, que es varias protagonistas a la vez. Yo personalmente creo, porque ya estamos teorizando sobre la novela, que hay tres protagonistas en una, son la misma persona, pero son distintas instancias en la vida de esta protagonista. Antes de abordar la temática, la narrativa y otras cuestiones, me gustaría preguntarle a María, ¿por qué la novela? ¿Por qué escribir esta novela, María? Bueno, el por qué fue un momento especial de mi vida, crucial, diría, una etapa, pero sabemos que en la vida de etapas no hay, sino que todo es cíclico. Todo lo que uno vive se revela en algún momento. Bueno, y después de esa etapa, con situaciones y sensaciones bastante fuertes, tenía la necesidad de, ponerlo en un papel, escribirlo de alguna manera, como un efecto liberador de toda esa historia. Y bueno, y así empecé, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Primero fue como una cuestión más bien personal, por esto que yo quería, de alguna manera, dar a conocer esa historia, que quizás no era tan conocida o tan abarcativa, ¿no? Porque, bueno, estuvo atravesada por situaciones que tienen que ver con el amor, con la adolescencia, la maternidad, la fatalidad, hubo de todo en esa historia. Y bueno, decidí primero escribirla por mí, pero después uno cuando escribe piensa en los posibles lectores, y ahí pensé en los primeros lectores que serían mis hijos. Dos están acá, una la tengo en España, Carolina Luz, acá está Ezequiel, Tommy. Entonces, bueno, fue como un homenaje a ellos por toda esa etapa que vivimos, que fue, digamos, reveladora en nuestra vida, pero atravesada siempre por el amor. Porque, bueno, yo sentía que en mi casa siempre estaba esa llama, ¿no? Del compañerismo, del amor. Yo siempre tuve mucho entendimiento con ellos y, bueno, pensé en ese momento, de alguna manera, ofrecérselas como un regalo. Y después aparecieron también otros posibles lectores, porque digo, bueno, esta historia está tomando cierta dimensión, y en ese momento frecuentaba mucho mi casa mi amiga Griselda, que no es que no la frecuente, estamos juntas, pero por cuestiones de la vida, bueno, uno no se ve con tanta frecuencia, pero en ese momento estábamos muy juntas, y bueno, un día estaba la computadora abierta,
había un fragmento de la novela, un capítulo, y veo que ella se pone, ella obviamente ya sabía que yo estaba escribiendo, se puso a leer, se dio vuelta y me dice, me emocionó. O sea, la vi con un destello en sus ojos. Y bueno, dije, bueno, entonces si Griselda es como que me lo acepta esto de alguna manera y lo valora, digo, esto va por buen camino. Y ahí seguí, o sea, y después, bueno, vinieron otras personas muy allegadas, María Elena, y algunas personas, mis hermanos, mi familia. Entonces, bueno, eso fue interesante, pero antes también estuviste vos. Sí, yo estoy metido ahí. Que un día, bueno, yo con Alejandro tuve, digamos, una relación así que vino de a poco, porque al principio él era más, estaba siempre cargando libros, ensimismado en sus cosas, y no venía tanto a la sala de profesores. Hasta que un día Alejandra, no sé si te acordás, le dije, íbamos a hacer un proyecto juntos, el concurso literario, y le digo, este chico nuevo, Alejandro, ya el poeta, me dijo. Yo me quedé cuando me dijo el poeta. Bueno, resulta que él ya escribía poesía. Entonces, bueno, después empezamos a trabajar con el concurso, él con cuarto y quinto, haciendo poesía, yo con sexto, con los más chiquitos. Y en un momento yo tenía la idea de dársela a él para que la leyera y me diera su opinión. Tenía un cierto temor, porque era muy leído. Y valoro mucho lo que hace, aunque él dice que soy exagerada. Digo que tenés mal gusto. Bueno, no, yo ya había leído la poesía de él, incluso la había trabajado en el aula. Y un día medio lo corro porque siempre iba muy apurado. Digo, mira, quería mostrarte algo. Hice una novela. Y él me dijo, no me olvido más, me dijo, para mí va a ser un placer leer tu novela. Y ahí fue que yo después estaba medio nerviosa esperando la devolución. Y bueno, la devolución fue bastante halagadora, un poco exagerada también, pero bueno, me alegró mucho. Y después él me dice, si me permitís, yo quisiera darle esta novela para que la lea Cecilia Biol. Así que ella fue quien, además de ser profesora de lengua y literatura y muy reconocida acá, también me daba un poco de pudor que la leyera también por la devolución, ¿no? Porque fue mi primera novela en realidad. Uno escribe con nuestra profesión mucho, pero bueno, novela es la primera que hago. Y bueno, ahí fue cuando tuve contacto con Cecilia y ella también hizo una devolución positiva de esto. Y dijo, bueno, si se puede, esta novela se puede, está bueno que la dices. Y ahí viene el proceso de Sí, ¿te gustaría comentar? ¿Viste? Te dije que ibas a tocar. Tenía miedo de hablar con... Es como que estoy en el aula ya. Claro, exactamente. ¿Te gustaría comentarnos un poco cómo fue la experiencia de editar la novela? Y bueno, es como dice María, ¿no? Me llegó la novela de mano de Alejandro, ¿no? Con esta idea es una compañera que está escribiendo, y cuando empecé a leer me encontré con una historia fuerte, una historia muy vívida, una historia que además se desarrollaba bien, o sea, además de ser fuerte, vívida, estaba bien escrita, estaba bien desarrollada, tenía un buen ritmo, los personajes se habían construido y además, como le pasó a tu amiga, emocionaba, ¿no? Y eran, o sea, los condimentos necesarios, ¿no? Para pensar que era una novela editable. Y bueno, esa fue la devolución que le hice a María y empezamos ahí a charlar algunas cuestiones de la edición en general del libro, ¿no? Junto con Nicolás Rosado nosotros tenemos la editorial Sofía Casa Editorial y empezamos a trabajar ya en la edición del libro. Y acá entró otra actriz más, digamos, de esta historia, que es la correctora, ¿no? del libro. Tal cual. Porque yo lo leí, se tomó la decisión de editarlo y hubo otra mirada también que corrigió este texto. Sí. María. Ven, María. Acá les presento a María Elena Cuevas, otra colega y profesional en todo, y que valoro un montón y que quiero, y que es mi amiga. Ella se dedicó a hacer la corrección en verano, cuando hacía 40 grados de calor. Sí. Venía a veces en tren, yo a veces la iba a buscar, no Capilán. Y bueno, y María se dedicó a hacer esa corrección, así que si quieres un poco hablar. Bueno, como dijo María, a veces la vida nos separa y nos une, con lo mismo que con Griselda. Y además, lo estoy pensando ahora, pero Griselda se fue de la escuela, del colegio Chas,
entré yo, me fui yo y entraste vos, ¿no? Sí. Así que, o sea que, y vos siempre ahí, Yo ahí. presente. No me quise ir del chat, todo- incluso cuando me mudé. Sí. Tuve un ofrecimiento de una. Justo me dan un paquete de horas, bueno, esto no tiene que ver, pero bueno, bastante importante en Capital, donde estoy ahora yo quizás, porque mi compañero. Y entonces, bueno, pero no lo quise tomar, porque era perder todas las horas del chat. Y ahora lástima no llegó el director, ¿no? No, Pero tengo un dato más. Yo entré al chat porque Cecilia me dijo que había horas disponibles. Ah, Ajá. mirá. Todos Así conectados. que, Estamos todos conectados, mirá vos. Las redes que arman la vida, Tal ¿no? cual, sí. Bueno, en un reencuentro que tuvimos en noviembre, María me estaba llevando a mi casa y cuando me estoy bajando por la ventanilla me dice: María escribió una novela, así con mucha sencillez. Yo dije: ¡ay, qué bueno! Pásamela. Y la leí de un tirón, como me parece que te pasó. Sí, Ah, también la no, leí sí. en un día. Sí. Y Voy a como- tener que hacer otros chicos por la lengua. Y como bueno, acabamos de comentar por acá por la mesa también, es eso, como la vida que fluye. Eso fue lo que yo leí y bueno, además de hablar de un montón de cosas, estuvo bueno hablar de esas cosas que no le interesan a nadie, como dónde va la coma o si la subordinada va en ese lugar o no. Y fue muy lindo. Bueno, pero estuvo bueno porque ella es muy minuciosa, muy perfeccionista en la parte de todo, de gramática, quizás no tanto en lo que, porque creo que no sacó nada de lo que fue el contenido en sí de la novela. Pero sí me ayudaste también un poco en el estilo, la sugerencia de las frases, los epígrafes. Así que bueno, te agradezco. Bueno, yo ya la tengo. Esta es tuya. Sí, creo que sí. Bueno, yo también. Y acá, antes de que sigas, yo quería leer algo de mi compañero, mi amigo Alejandro, que él es el poeta, y entonces se inicia en uno de los epígrafes con una poesía de él, que se llama, la que yo elegí, El aliento de los dioses. Y dice así: el aliento de los dioses, el ascenso del día, y es así como el tiempo inicia, como todo se revela. ¿Escala tu alma entre el fuego y el aire la última muralla? Eres de la tierra, eres del cielo, justo en el medio del universo. Me pareció hermosísimo, así que es de Alejandro Jiménez. Y bueno, este es el inicio de la primera. Bien, te quería consultar, María. Esto, la gran mayoría lo sabe, es una novela basada en hechos reales, hechos de tu vida, pero también hay una cuota de ficción, me comentaste vos. Y hablando en un recreo con María, ella me comentó que si bien la idea era trasladar los hechos de su vida a la literatura, encontraste, María, un gusto en la ficcionalización, es decir, en esos intersticios en los que te alejabas un poco de la historia real y podías crear. ¿Cómo te sentiste con esa experiencia? Bueno, fue fluyendo, digamos, yo tenía la idea de qué es lo que quería escribir como en el orden secuencial, qué hechos no podían faltar. Entonces la secuencia más o menos la tenía. Pero después en el relato aparece la narradora. Y entonces ahí, un poco jugando con los diferentes narradores, porque en la primera parte que comienza con la adolescencia, me pareció interesante que sea un narrador protagonista, o sea, dentro de los hechos. Por eso se habla en primera persona toda esa primera parte. Y después en la segunda, un narrador ya desde afuera, si bien es omnisciente, que sabe y conoce cómo piensan los personajes, bueno, para sacar un poco de dramatismo esa segunda parte que es un poco más fuerte. Y después me gustó entre la trama, que es la prosa narrativa, incluir algo de poesía. O sea, de poesía, pero no poesía tal cual la estructura, sino poetizar un poco poetizar los hechos. los hechos. Y bueno, y me pareció lindo como parte del estilo. Creo que como vos decís, es sobre hechos reales, lo que aconteció es también a través del recuerdo, de la evocación, de lo que uno recuerda en otra instancia, en otro momento, ¿no? O sea que siempre va a la ficción después, ¿no? Porque es rescatar, atrapar ese
esa realidad que uno percibe, pero la hace novela. Al novelarla ya cambia todo, cambia Claro, la perspectiva. no es una es lo mismo. crónica, no es contar simplemente lo que pasó, sino hacerlo, lo hace literatura realmente Claro. María, y eso es todo un logro, es algo que yo no podría hacer y está muy bien, Ceci lo mencionó, Gracias. es una novela que está bien construida, los personajes tienen profundidad, lo atrapa la novela 1. Particularmente a mí me pasó que leyendo el inicio, donde tenemos a esta adolescente, me sentí yo de vuelta en la adolescencia por, más allá de por el lenguaje, por la forma de ver el mundo que tiene la protagonista al inicio. Es totalmente distinta a ya la adultez y mucho menos en el final, ¿no? Hay todo un cambio. Pero María sabe trasladarnos por medio de la narración y ponernos en el lugar de la protagonista y de los distintos personajes, y eso es un gran logro de María. Ahora, yendo a la literatura en general, Sí. sos lectora, sos profesora incluso, ¿sentís que hay algunos o algunas autores o autoras que te hayan influenciado de alguna forma en tu escritura? ¿O que te hubiese gustado que fuese una influencia? Sí, yo creo que un poco por todo lo que leemos, un poco a veces por exposición o por exigencia y otro poco por placer, pero después uno va eligiendo. Leer, vas teniendo ciertos gustos, y bueno, desde los griegos que escribieron todo, bueno, este es tu capítulo que sos experto, desde la Ilíada y la Odisea y después de todo, la mitología griega, digamos, ya los temas, el amor, la envidia, la soberbia, el desarraigo, todo eso ya se plantea desde allí. Y después a lo largo de la literatura se ve en otros autores. La temática está, pero a mí, por ejemplo, tuve un acercamiento grande hacia los latinoamericanos. Me gusta mucho esto de realismo mágico o la magia puesta dentro de la realidad, y algo de eso pude poner, porque bueno, nos pasa a nosotros en la vida, en el devenir, ¿no? de nuestra realidad, percibimos cosas y me parecen a veces cosas que nos dan felicidad instantáneas, ¿no? Como flashes que nos provocan eso que parece literario, ¿no? Y bueno, todo eso en autores como Cortázar, Borges, yo lo percibí, más que nada porque juega mucho con esto de realidad y ficción. Claro. No se ve mucho el límite, que es difuso entre la realidad y la ficción. Fantástico. Y también lo que me gusta es detenerme en las descripciones. Por ejemplo, yo creo que la parte descriptiva, el otro día charlábamos sobre un cuento de Cortázar, bueno, que las chicas de sexto, que no sé si Victoria te acordás, la representaba al final del juego. ¿Te acordás? Sí, obvio. Victoria no me acuerdo, mira. Ella es mi ex alumna. En un momento ellos hicieron la representación del final del juego, y bueno, me gusta todo los cuentos, sobre todo de él, pero hay una parte que, bueno, cuenta hechos de la vida cotidiana, ¿no? Cuando se armaba lío entre las hermanas en la cocina, la famosa merezunda, que es un término que emplea él, como el caos, ¿no? Que se arma siempre entre ellas, hacen pelear a las tías, vuelan plato por el aire, todo ese tipo de cosas que en realidad no solamente están describiendo, sino que están anunciando un poco el devenir de los hechos. Entonces eso me gusta, detenerme en la descripción. Quizás en este libro también me detuve mucho en la descripción, sí. Y también en los lugares de San Miguel, por ejemplo, de crear un ambiente. Acá, bueno, los que son de San Miguel lo van a reconocer. Entonces, Eduardo, más chiquito, mi hermano, se emocionó también leyendo parte de esa novela porque, bueno, y los que somos un poco más grandes nos acordamos mucho, no sé, de lugares típicos de acá, que bueno, en ese recurso del verosímil, ¿no? de llevar la realidad a la ficción, yo quise recrear. Me parece que eso le da un gusto lindo a la narrativa. Sí. En ese sentido. Y yo me quedo con dos palabras que mencionaste vos. La primera es homenaje, porque sobre todo la última, no voy a estudiar, ¿no? No te preocupes. La última parte se siente sí, como un homenaje, los últimos capítulos de la novela, y que son un buen cierre excelente, tienen todo el sentido. Pero hay otra palabra que mencionaste varias veces en cuanto a la novela y la literatura en general, que es el amor. Yo creo, después de haberla leído la novela, que, y vos mencionaste el verosímil también, sabés describir y manifestar con las palabras bien las distintas formas del amor. Y hasta me arriesgaría a decir que el tema principal de la novela es el amor en sus distintas variantes. El amor por la pareja,
por los padres, por la familia, por los hijos, por los amigos. Y creo que eso es lo que hace que todos los que leímos la novela en este proceso de publicación nos hayamos emocionado. Ahí yo soy duro, yo no lloro por nada. Pero, ¿Quién te dijo eso? Creo que soy duro, María. sí, pero sí, pero bueno, una pero lágrima. él no quiso llegar, no, digamos, no pensé la verdad que iba a ser así, que los demás iba a generar eso. En mí sí seguramente, porque fue mi historia, pero bueno, está bueno. Y después otra cosa que me gusta en los relatos es la parte psicológica de los personajes. Porque yo soy observadora y en la realidad yo creo que observé mucho a mi papá, por ejemplo, a mis hermanos, a lo que era mi mamá, a mi tía Eugenia, que está acá. Y ellos forman parte de la historia y también, bueno, mis hijos, ¿no? Y en ese sentido quiero invitar a Griselda, que ella va a hablar un poco, porque yo no voy a hablar directamente de una partecita de la novela. Funciona esto de la descripción y por ahí a lo psicológico, ¿no? Sí. No. Sí. Nosotros hicimos una selección de secuencias de la novela hablando muy breve en principio, bueno, porque a mí me habían gustado, María también, tuvimos coincidencia y bueno, para ver algún fragmento. Después hiciste alusión, yo no estaba, pero ibas a hacer alusión al primer párrafo, ¿verdad? Sí, a la primera página. Bueno, porque ahí tenemos una narradora, yo se las cuento así, después la leen todas están presentes, unos fragmentos nada más. La narradora hace una suerte de especulaciones, reflexiones respecto del amor, de no sé qué que atraviesan la novela, ¿no? Como él decía, del amor, de la muerte, también, de la maternidad, de los chicos, de los vínculos de amistad. Entonces hay como partes de la trama en lo que es en donde es reflexiva, más abstracta, y después se aboca al relato de los hechos. Ahí es cuando comienza desde la adolescencia, en retrospectiva, una organización de la historia que, bueno, tiene omisiones, tiene elipsis, como todo relato que se reconstruye, y también retrospecciones, va hacia el futuro, bueno, tiene varias alternativas. Y justamente en ese capítulo, luego de que se aboca a la reconstrucción, nosotros habíamos identificado este vínculo entre literatura y vida, esta de manera permanente, o entre ficción y realidad, entre realidad y sueño, si es que cabe, o sea, escindirlos tanto con todas las concesiones que eso puede suponer. Entonces, en cuanto al procedimiento, hay una parte de la escritura en donde escribe al padre, que a mí me encantó cuando lo leí, y no solo por el procedimiento mismo, sino también porque el propio personaje representado da cuenta en su conformación, en su constitución, de esa dualidad, ¿no? Lo literario, lo fantástico, lo ficcional que convive con lo real, con la vivencia. Bueno, empieza acá. En realidad lo voy a leer entrecortado porque es muy extenso. Ustedes después lo harán de manera completa. Sí. Mi papá era diferente. A pesar de la rigidez de su atuendo, de su trabajo de oficina, yo estaba segura de que su verdadera felicidad estaba en otra parte, en sus sueños, en sus ilusiones, en su manera de ser dual. Él fue quien incentivó mi imaginación a través de la música, de la literatura y de la alegría. Le gustaba comprar colecciones de arte de todo tipo. Me atraían los autores clásicos. Era diferente. Un tipo con una clase que él mismo inventaba. Esa es de mis clases preferidas. La voy a leer de nuevo. Era diferente. Un tipo con una clase que él mismo inventaba. Sabía despojarse de todo cuanto quería, convirtiéndose en un soñador, en un ilusionista que nos hacía reír a mis hermanas y a mí, con sus torpezas, con sus exageraciones, con sus técnicas. Bueno, continúa, hago un recorte, yo también como María. Y esta parte la voy a leer porque a vos te encanta. Mi viejo dejó una marca en mí, un salvavidas, una señal de alivio.
Lo reconocí con el tiempo, muchas veces en mis lecturas, en el realismo mágico de García Márquez, como si fuese un personaje secundario de sus obras, y me fascinaba que esto pasara. También cuando lo pensaba, sentado en la playa y lo veía aparecer con una gorra de Gilligan, guiñándome un ojo detrás de una sombrilla. Esto me ayudó mucho tiempo después, cuando las salidas posibles se cerraban ante mis ojos, cuando sentía que ya era suficiente para mí, aunque creo que él nunca lo supo. Ah, gran aplausito para eso. Sí, es verdad, contalo la anticipación. Bueno, lo digo yo. En calidad de lectora, hay partes de la novela que funcionan, no es un policía, claro. No. Pero tienen esto de anticipar o de hacer alusión a algo que se va a desencadenar en el futuro. Entonces uno la empieza a leer y quiere continuar la lectura para poder revelar qué es lo que sucede, qué es aquello a lo que va haciendo referencia, así como de manera sutil, en algunas instancias de la lectura, y bueno, después obvio que con el transcurso del devenir de la historia eso se va develando, ¿no? Todo se revela en un momento. Sí, todo se revela. Bueno. Y vos, y acá está los espacios de San Miguel también. Sí, eso de la... Contá vos. No, ya más o menos dije que sí. a los que tienen más o menos nuestra edad, vos también te acordabas de los chicos que se juntaban a veces. Sí, porque era cosa de más pueblo antes, San Miguel, ¿no? sí, acá la mayoría será de esta zona, bueno, independientemente de eso, en el relato, la distribución de los... Hay como una organización de los espacios que vendría a ser el itinerario de los enamorados, diría Sí. yo, Puede ser. de los recorridos, de los enamorados, de los También de los que les gustaba pararse ahí para hacer facha en ese momento. También, sí. Y la representación de los espacios también involucra una distribución de los afectos, no es una mera descripción. Es la construcción de una topografía, un mapa de San Miguel, que hace más alusión a un San Miguel pueblerino que después se fue consolidando o constituyendo una ciudad. Entonces, quienes viven hace muchos años esto lo podrán detectar. Claro, y la diferenciación de esa época ahora. Los que nos fuimos de San Miguel unos años, volvemos y ya no es lo mismo que en esa época. Es como que ahora es muy diverso. Por eso. Igual uno crece y ya no reconoce a la gente, pero tenía tus amistades. Pero es muy diferente a esa época. Esa época era muy... La vivíamos como muy fuerte el hecho de vivir acá en San Miguel. Yo si bien no veo, la narradora es muy descriptiva y si bien no hay una perspectiva crítica, ahora así, una perspectiva crítica respecto de los hábitos y las costumbres más estereotipadas o más frívolas también de la época, tiene momentos en que desliza comentarios que nos permiten ahora, a la luz de otra época, reflexionar también sobre esos modos de lanzamiento de las personas. El tema de la ropa, que teníamos que vestirnos de alguna manera, o que había mucho prejuicio, ¿no? Y las marcas que se usaban, todo eso. Ahora es todo más, por suerte, diferente. Claro, el desde pelo, una perspectiva contemporánea. ¿no? Las chicas con la toca, tenían que tener todo el pelo. O sea que como que había como un estereotipo más marcado. Bueno, tendré que ponerla en contexto, pero leo la frase. Bueno. Ante la negativa latente de no aceptar mi propuesta, le dije a su hermano también que le dije que su hermano también estaba invitado. Quizás era tímida y si se animaba a venir acompañada, bueno, acá es porque ella invita a una amiga que vendría a ser la hermana de Julio, Sí, ¿no? claro. Sí. Entonces la invita también con el propósito en realidad de que venga el hermano, no tanto ella. Sí, lo que pasa es que en ese momento sí, ella también se mostraba muy igual. Bueno, después lo van a reconocer cuando lo vean. Y acá viene a lo que hacíamos alusión. No sé por qué se le ocurrió, creo que fue porque él era de la barra del Club San Miguel y estaba de moda por ese entonces pertenecer a ese grupo que merodeaba por cuantas fiestas se presentaran. Los pibes del club eran los más facheros de San Miguel y eran los que se pasaban a hacer rostro en la 25 de mayo. Una confitería tradicional de la zona, pero hoy es un rejunte de veteranos, muchos pertenecientes a esa época pasada de la que solo quedan recuerdos. Ay, perdón, no me puse los lentes. Bueno, así hay un montón de escenarios que se describen.
relaciona por qué el título. Si queréis lo lees y después explicamos por qué el título. No, vos hiciste alusión hace un rato, ella dijo que había partes en las que le gustaba Estaba la incluir parte algo. poética dentro de la narrativa. Entonces, y eso se repite a lo largo por ahí de la novela, algunas prosa poética. Hay ciertas frases también que va Sí. soltando María a lo largo de la narración y Claro, que se reúnen. repiten. Como una anafórico, ¿no? Como repeticiones. ¿La querés leer completa? Sí. Sí, no digo que parte. No, No les digo que parte de la novela. no. Claro, porque tiene una prosa poética, si bien busca el verosímil en muchos aspectos de reproducir el modo en que hablan las personas cuando se comunican, después hay otros momentos, que es lo que decía al principio, que es más abstracto, es una construcción más simbólica, más metafórica, y en esta parte eso también se puede vislumbrar. Como el sol de otoño, parte de la vida se fuma, sin irse del todo. Quise atrapar lo más preciado, lo más bello, y antes de que pase todo por el tamiz, lo tomé entre mis manos. Pude ver lo que viví entre el amor y la adversidad y confirmé que lo que pasó son piedras preciosas. Levanté la vista para que eso mágico perdure un rato más a través del recuerdo. Y aparecieron sus ojos castaños dorados, el amor del ayer y el perfume a flores nuevas en esta primavera. Bueno, Ahí está. digamos. Lo Gracias. poético expresado. Bueno, tiene que ver un poco eso con piedras preciosas. Sí, ¿querés explicarnos? Bueno, piedras preciosas porque Sin en spoilear. realidad, no, sin spoilear. Bueno, todos tenemos piedras en la vida. Algunas las podemos sacar fácil, otras son más complejas. Pero bueno, rescatar lo bueno de todo eso, ¿no? Esa es la idea. Sacar la parte, digamos, de amorosidad, del amor justamente que atravesó toda la historia y que hizo que eso que se mantenga eso, la llama viva de ese hogar que subsistió, en el cual vivimos y bueno, y resulta ser que las piedras preciosas terminan siendo mis hijos. Para mí, eso no está ahí. Porque no lo expolié. Pero digo que de todo en la vida, yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Sacamos la parte. Si tenemos quizás una mirada positiva, yo en eso, bueno, por suerte soy medio así que tengo esa mirada. Quizás otras personas se perturban o decaen o se frustran, se deprimen. Bueno, yo siempre fui más para arriba y tuve chicos. Carolina, que era el motor de la familia, ¿no? La que manejaba la batuta un poco ahí, eran todos así muy expresivos, muy chicos luminosos. Entonces eso nos ayudó a pasar todo este proceso y a vivir, y hoy en día la verdad que son mi orgullo. Y piedras preciosas. Como para ir cerrando, antes de que nos echen. Sí. Pensando en que esto es el inicio de una carrera literaria, ya contaste una vida. ¿Tenés ganas de contar más cosas? Ahora sí, desde la ficción pura. Desde la ficción pura, sí, seguramente. Por ahí. Bien. Ahora cuando me jubile, tengo mucho trabajo. Esperá, no te apures porque no sé cuándo va a salir No, eso. Pero bien. esos trámites son muy largos. ¿Te pero gustaría bueno, escribir sí. cuentos, Me gustaría más novelas? que novelas, porque la novela lleva su tiempo y entonces la novela no es, yo a veces digo, hablamos entre nosotros, escribís y no es que viene la inspiración y empezás a escribir, ¿no? Y las ideas se sueltan así como nada. Es todo un trabajo de reescritura. Antes los escritores rompían papeles todo el tiempo y tardaban un montón. Nosotros estamos en la compu ahora, pero igual, escribir, reescribir. Yo escribía mucho de noche, a veces al otro día yo no me gustaba lo que había escrito, o había frases Claro. Entonces es todo un trabajo que le pasa a todos los escritores, pero me gustaría más dedicarme a cuentos cortos. Por ahí una antología de cuentos o algo así. ¿Y poesía? Que sea prosa poética. Y bueno, si después me ayudas un poco, voy a buscar más. ¿Qué haces vos? Te va a ir más si te ayudo yo. Porque escribir poesía es difícil también. Es Es difícil. Métrica rima y todas esas Allá cosas. la alumna de la Acá tengo el experto. Y acá, No, si querés, perdón, Sí. pero si querés hablar del diseño de la tapa antes de pasar. Ah, sí, que Sí, eso nos quedó el pendiente. diseño de la tapa, mi hija Carolina Luz Rodríguez fue la que lo realizó, que es diseñadora,
está viviendo en España, pero desde allá nos mandaba todas los ejemplos de tapa y decidimos elegir esta. Y después atrás hay un texto que María Elena Cuevas, muy hermoso y se lo agradezco. Así que bueno, chicos, no piensen que van a estar leyendo Dostoyevsky después de todo lo que dijimos, pero bueno. No, vos dijiste que sos optimista. Soy optimista, por eso dice la novela. Y bueno, con la ayuda de todos estos optimistas. Así que bueno. ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a la autora? No, ya estaba. A mí, A ella sí. Entonces, si alguien quiere alguna pregunta. Si alguien quiere consultarte Lo que algo. pasa, no tengo ni idea de qué hora es. Sé que acá, como esto funciona como un hotel spa acá al lado. Y nos dieron tiempo porque acá a la noche se sirven las cenas. Entonces, tampoco podemos estar tanto tiempo. Pero bueno, tranquilos Bueno, igual. Le damos un fuerte aplauso. Sí.